Amigos de Camis, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto siempre encontrarme con ustedes. Es un gusto siempre volvernos a encontrar. Eh, ya se los he dicho más de una vez. Buenas noches, Sandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acompañándonos con nosotros. Nuestro segundo día de este nuevo curso. Hoy día hacemos las conferencias número 3 y 4. Un tema bastante simpático que decidí hacer un cambio total respecto a lo que habíamos visto digamos, en el ciclo, por llamarle así, en el ciclo pasado, que fue el curso de gestión de riesgos financieros. Hoy día este curso, desde el día de ayer lo hemos iniciado como gestión integral de riesgos. Encontré unos temas un poquito más profundos, un temas mucho más saltantes que me llamó a poderlo compartir y armamos para el día de hoy estas conferencias. Igual ya está programada la conferencia de mañana y tengo una buena noticia por ahí que estoy pletórico de alegría en realidad y se lo voy a comentar inmediatamente. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía. Mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, pletórico de alegría porque finalmente aprobamos ya aprobó CAMEX el nuevo curso de inclusión financiera. Es toda una novedad para mí. Es la primera vez que lo voy a dictar, pero estoy muy contento porque es un tema que yo lo tenía y no lo estaba viendo muy bien, no porque sea un tema malo, en realidad, sino por la forma como lo estaba viendo yo desde afuera. Sin embargo, a partir de la pandemia, comencé a investigar un poco más del tema y finalmente quienes trabajamos en el sistema financiero, con quienes hemos laborado antes en el sistema financiero, ahora lo estamos haciendo desde fuera. Tenemos una participación importante y es más, o sea, dentro del tema de inclusión financiera que es importantísimo, más aún con esta pandemia, con esta coyuntura tan complicada que tenemos, inclusive con medidas tan populistas como aquella ley mal llamada antiusura, es importante que desde nuestro papel como agentes del sistema financiero, nos metamos a la cancha y con nuestra chamba, con nuestra orientación a nuestros clientes, con el captar a clientes a nuestro sistema financiero, yo creo que estamos logrando un paso bastante en adelante de esto. Y habida cuenta de que, por ejemplo, una de las cosas, aunque tiene otras aristas que no vienen al caso comentarlas, pero gran parte podríamos llamarle fracaso en el tema de la entrega de bonos es precisamente por un tema de inclusión financiera fallido, porque no es posible que tengamos gente que no tenga ni siquiera una mínima cuenta de ahorros donde se pueda, por ejemplo, hacer el depósito de esta ayuda que en tanto se ha necesitado. Pero es un tema que vamos a comenzar a tratar desde el día lunes, este nuevo curso ya programado. Ahorita es noticia calientita, de verdad. Hace 15 minutos terminamos de hacer la programación con Sergio, nuestro gran amigo y excelente colaborador, coordinador académico de CAMEX. Y pues vamos para adelante. El lunes arrancamos de 5 a 6 y de 7 a 8 de la noche este curso que creo que nos va a traer gratas situaciones para con ustedes, gratas situaciones de desarrollo también a mi persona y la posibilidad de generar otro curso más que ya está en camino también de tratarse. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros, gracias a Cames por seguir confiando en nuestras ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible. Estamos en nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros. Siempre tengo la costumbre de comentar alguna noticia o algún post de alguien involucrado en el tema financiero o microfinanciero, como es el caso de lo que voy a presentar inmediatamente, que posiblemente tiene que ver y no tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Porque fíjense ustedes, cuando les hacía la presentación el día de ayer, Elsa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Les hacía la presentación el día de ayer en la primera sesión de este curso. Yo les decía, este curso es un curso de gestión integral de riesgos financieros, pero no para salir como analistas de riesgos financieros, no para convertirnos en analistas, sino desde la perspectiva de nuestro trabajo como agente financiero, digamos, dentro de un modelo
de control interno de la línea de las tres defensas, que en algún momento lo vamos a ver en este curso también, ya lo hemos visto en el curso anterior, muy someramente, en este curso lo vamos a profundizar más. Pertenecemos a esta primera línea de defensa de este sistema de control interno, que permite el contacto permanente con el cliente, sea desde plataforma. Carly, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, es un gusto que estén con nosotros. Desde nuestro punto, Andrea Carolina Vargas Sagudelo, muy buenas tardes, buenas noches ya, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y desde la perspectiva de nosotros como agentes financieros que tratamos con el cliente directamente, es importante, de verdad que es sumamente importante, sobre todo a partir de esta coyuntura de pandemia, de emergencia sanitaria, que tengamos en claro lo que venimos trabajando permanentemente y que, discúlpenme, no se vayan a aburrir conmigo, no se aburran de esto, pero se lo voy a decir todos los días que tengamos los cursos, ahora ya con 4 cursos encima. Nuestra preocupación permanente es que manejemos 2 objetivos primarios, fundamentales para todo el desarrollo de nuestro trabajo. Primero, orientación al cliente y segundo, mitigación de riesgos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo comercial o financiero, porque entiendo que pueden haber personas que no necesariamente son cajeros del banco, son jefes de operaciones del banco, son gerentes de una agencia bancaria o son analistas de crédito, sino también pertenecen al área comercial de una empresa comercial. Nuestra función, el devenir de nuestro trabajo tiene que ver directamente con la gestión de los riesgos. Osvaldo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Espero estén a gusto con nuestro curso. Nuestro devenir, el devenir diario de nuestro trabajo nos enfrenta a situaciones de riesgos en forma permanente. No importa hoy en día ya que si es una empresa del sistema financiero es la única que podría enfrentar riesgo de mercado, riesgo cambiario, riesgo de liquidez. Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Riesgo de créditos. No, todas las empresas hoy en día, Isabel, ¿cómo estás? Isabel Blanco, Isabel Ramírez, buenas noches, bienvenidas ambas. Gracias por estar con nosotros. Enfrenta diferentes tipos de riesgo. Y es a partir de ello es que quiero que se entienda que estos cursos nos deben permitir la posibilidad de conocer las posibilidades de enfrentar los riesgos, no desde el punto de vista necesariamente de un analista de riesgos, sino desde el punto de vista del día a día que tenemos. Porque debemos respirar riesgos, debemos medir riesgos, debemos gestionar riesgos permanentemente para evitar caer en problemas. Problemas que generen pérdidas en nuestras empresas, sean financieras, sean comercial, sean logísticas. ¿Ok? El ser humano trabaja con riesgos todos los días. Y es a partir de mencionarles al ser humano que trabaja con riesgo todos los días que pasamos a una segunda etapa o a una segunda línea de objetivos. Porque si nuestros primeros objetivos son, los primarios son orientación al cliente y mitigación de riesgos, esos deben estar respaldados por una segunda línea de objetivos que es el encontrar permanentemente, nuestra orientación es a encontrar criterio y a formar un sentido común que nos permita desarrollar eficiente y eficazmente nuestro trabajo. Pero estos objetivos de segunda línea o secundarios no van a ser posibles si no tenemos antes una autoevaluación. ¿Ok? Y esa autoevaluación parte de un FODA que tenemos que hacerlo personalmente, porque no hay nadie mejor que nosotros para conocernos a nosotros mismos. Y es a partir del FODA que determinas tus fortalezas y determinas tus debilidades. Aprovechas esas fortalezas y fortaleces, valga la redundancia, esas debilidades que comienzas a trabajar de mejor manera viendo hacia tu interior y hacia tu exterior, ¿ok? Pero aquello que no pertenece directamente a tu persona, que son las oportunidades de trabajo, de negocios que puedas realizar, pero también tienes amenazas igualmente, esas amenazas, como por ejemplo esta coyuntura, es una permanente amenaza a nuestra salud, a nuestro desarrollo económico, financiero, podemos convertirlo en oportunidades si sabemos aprovecharlas. Y este FODA que nos lleve a trabajar hacia un sentido común, hacia un criterio formado que nos permita lograr consolidar estos objetivos primarios de orientación al cliente y mitigación del riesgo, va a hacer que nuestro trabajo sea permanentemente holístico, sea integral, que nos permita desarrollar nuestro trabajo sin miedo inclusive
a equivocarnos. Porque somos humanos y nos podemos equivocar. Lo importante de equivocarse es que aprendas las lecciones de esas equivocaciones. Porque fíjate, y lo veíamos ayer en el inicio de este curso, las 3 dimensiones de la gestión integral de riesgos te permiten saber que existe riesgo, mitigar el riesgo y prevenir la tercera dimensión. Primera dimensión, saber que existe riesgo, identificar el riesgo. Segunda, mitigar ese riesgo. Y tercera, prevenir que no vuelva a ocurrir. Partiendo de un sine qua non, de un sí o sí, esto tiene que ser así. No existe riesgo cero. No existe el riesgo cero. Lo que sí puede tender a cero o propender u orientarnos hacia el cero son las pérdidas, disminuir las pérdidas y también disminuir las incertidumbres. Maribel, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. El riesgo lo podemos cuantificar, las incertidumbres no. Pero si comenzamos a cuantificar, a medir el riesgo, a gestionar el riesgo, a administrar el riesgo, primero que vamos a tender a buscar la reducción de las pérdidas, la severidad dentro de los parámetros que veíamos ayer, a partir del nivel de exposición que tengamos, otro de los parámetros. Habiendo identificado las pérdidas esperadas, otro de los parámetros. Habiendo pasado igualmente por una probabilidad de default, probabilidad de error, también es otro de nuestros parámetros. Entonces, a partir de ello, que comenzamos a medir, encontramos que podemos disminuir las pérdidas y también disminuiremos poco a poco, gradualmente, esa incertidumbre que inicialmente no podemos medir. Bajo esa perspectiva y entrando en concordancia con lo que les digo, no quiero que ustedes se formen inicialmente como analistas de riesgo, sino que encuentren un camino que el desarrollo de su trabajo esté permanentemente ligado a la idea de la mitigación del riesgo. Basado en eso, quiero mostrarles una presentación, una publicación que ha hecho Patricia Castañeda, que acaba de formar un grupo al cual me he unido. No he consolidado todavía mi entrada todavía al grupo, lo recién lo he hecho hace al día de ayer o antes de ayer creo que lo hice, dentro de LinkedIn, sobre temas de créditos y cobranza, que está bien simpático. Hay gente que está poniendo temas sobre el tapete, situaciones para desarrollar muy interesantes. Y quiero compartirles con ustedes la parte que se refiere a algo que vamos a ver por lo menos en unas 5 o 6 sesiones más respecto al tema crediticio, que habla del circuito crediticio, y aquí propone una pregunta que es bastante simpática, que nos lleva a determinar cuál para ti es la mejor parte de la evaluación crediticia. Quiero compartir esto con ustedes y nos vamos posteriormente en forma inmediata al desarrollo de nuestra conferencia. A ver, permítanme, por favor, si alguien me comenta, a ver, alguien me había mandado un mensaje. A ver, si alguien me comenta si lo estamos viendo en pantalla, por favor, se los agradecería. A ver, este es la número 5, imagínense de la... Y lo que plantea Ángela Castañeda, especialista en control de riesgo crediticio, supervisión y seguimiento de créditos. El ciclo del crédito. En realidad yo lo conozco como el circuito crediticio, ¿ok? El ciclo del crédito, ¿cuál de las etapas crees que es la más o menos importante y qué oportunidad de mejora plantearías según tu propia experiencia, ¿ok? Sí, ya se está viendo, lo veo en el monitor del Facebook Live. Son seis láminas que quiero que las vayamos chequeando. A ver, el ciclo del crédito. En la primera, la venta, el primer contacto entre el cliente y la entidad financiera, donde se ofrece el producto en función a sus necesidades y se recoge la primera información del cliente. ¿Ok? A ver si lo podemos visualizar un poquito mejor ahí. Ah, aquí estamos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y dónde está la flechita para avanzar? Acá está la flecha para avanzar. ¿Ok? La venta, que es el primer contacto entre el cliente y la entidad financiera, donde se le ofrece el producto en función a sus necesidades. Ya estamos, fíjense ustedes, se ofrece el producto en función de las necesidades del cliente y se recoge la primera información del mismo. Desde ahí estamos trabajando bajo este objetivo primario de la orientación al cliente. ¿Ok? Vamos con la segunda. Dice la evaluación, realiza un análisis exhaustivo de la empresa, hace la propuesta de crédito y procede con el desembolso. Aunque lo que nos está mostrando es bastante simplificado, bastante resumido, esta evaluación tiene varios temas por realizar, aunque
en la etapa previa, que es la venta o promoción del crédito, es aquí donde tú le dices al cliente no se preocupe, en 48 o en 72 horas máximo estamos desembolsando su crédito. Y esta evaluación, siendo un análisis exhaustivo que involucra una evaluación objetiva y subjetiva que debe determinar la capacidad y la voluntad de pago respectivamente del cliente, debe llegar a un final feliz, digamos así, que te proponga a ti la situación de o aprobar el crédito o de negar el crédito. Y si lo apruebas tú en primera instancia, lo debes presentar ante un comité de créditos, para lo cual debes igualmente prepararte de la mejor manera. ¿Ok? El seguimiento. Verifica que se han cumplido los procesos y lineamientos de la política de crédito, evalúa el comportamiento del cliente durante la vida útil. Y esa vida útil se refiere precisamente al cronograma de pagos, donde a ese cronograma de pagos tiene que necesariamente estar acompañado de un flujo de caja, y ese flujo de caja necesariamente, sobre todo, y eso por favor no lo olviden, sobre todo en estas épocas, en esta coyuntura, es imprescindible que se realice, primero que se haga el flujo de caja, ¿a partir de dónde? Del estado de pérdidas y ganancias. Proyectas ese flujo de caja de acuerdo al cronograma de pagos estimado que se le va a hacer al cliente del crédito que está solicitando, ¿ok? Y realizas el flujo de caja, pero a ese flujo de caja le vas a encontrar esa varita mágica o esa bola de cristal que hubiéramos querido tener para prever que venía un proceso tan complicado como el que tenemos hoy día de la pandemia. Pero lo podemos trabajar a través del trabajo, digamos, sobre escenarios diferentes, que es lo que te permite realizar, por ejemplo, el análisis de sensibilidad, donde a partir del flujo de caja dices, en tal época, estacionalmente puede suceder esto, puede suceder lo de acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Seguimiento. Y el seguimiento involucra que tú permanentemente estés viendo que se haya primero, cumplido con el destino del crédito. Me pidió para tal cosa, voy y verifico que se utilizó para tal cosa el crédito solicitado. Y segundo, el seguimiento significa que vas a estar permanentemente chequeando a este crédito. No solamente yéndolo a ver, revisando por ahí de vez en cuando una central de riesgo, llamando al cliente, preguntarle cómo está, cómo va, para que no te ocurran sorpresas desagradables que en un momento el cliente podría dejar de pagarte, vas a verlo y desapareció. Levantó, cerró el negocio y se fue. Cataplum, caput, se fue y dejó de pagarte el crédito. Por eso es importante que el seguimiento sea parte de nuestras labores diarias. El seguimiento a través de WhatsApp, a través de visitas propiamente dichas, estar siempre dentro de tu ruta de trabajo, la visita a los clientes, ¿no? La cobranza interviene cuando el cliente presenta problemas de pago. Aunque yo vería la cobranza no necesariamente como un problema como un problema, y valga la redundancia, de falta de pago. Porque al cliente, si tú has realizado una buena prospección, la venta, si tú has hecho una buena evaluación y estás haciendo un buen seguimiento, la cobranza es parte de todo ese proceso desde el punto de vista preventivo. Porque si desde la promoción le educaste al cliente a que debe tener una buena cultura de pago, es decir, que siempre pague puntual, si puede adelantar pagos, que los realice los pagos, que puede pagar parcialmente, que puede realizar, juntar el monto de su cuota en el día a día, programar fechas de pago que no le compliquen ni a la cartera que tú estás manejando ni al propio cliente, vas a evitar muchos problemas o que la cobranza se convierta en realidad en un problema cuando tú realizas un trabajo, primero, de enseñar buena cultura de pago al cliente, y segundo, realizar cobranzas preventivas. Las cobranzas preventivas es estar antes del vencimiento, recordarle al cliente, llamarle, ¿cómo está, señor Pereira, señorita Carly, señorita Isabel Ramírez, Isabel Blanco? No se olvide que pasado mañana se vence su cuota. Oh, Isabel, ¿sabes qué? ¿Cuánto es el monto de tu cuota? 200 soles, perfecto, 200 soles es tu cuota. Tu bodega la abres de lunes a viernes. Sí, yo la abro de lunes a domingo en realidad, pero como eres prudente, le dices, bueno, vamos a considerar que tú lo abres de lunes a viernes. Tu cuota es de 200 soles, de lunes a viernes, tú vas a juntar todos los días, al cerrar tu negocio, chapas 10 soles de tu caja y los guardas. Lo guardas en un sitio que nadie lo puede encontrar.
¿Está bien? Que ni tú lo quieras ver. Al final de la semana, al final del viernes, tienes ya 50 soles ahorrados. El sábado pasas por la oficina de la caja y vas y depositas adelanto de tu cuota. Y ya estás haciendo una cobranza preventiva. Ya el cliente, cuando llegue el momento ya del vencimiento de su fecha de pago, no tiene que juntar toda la cuota. Posiblemente ya la terminó de pagar, o lo que le falta, si le faltara algo, le va a faltar menos para terminar de pagar la cuota. Miren, medidas, tips de manejo totalmente operativo. No hay que descubrir la pólvora para poder adivinar que esto podría ser beneficioso. Otro tema, los vencimientos que sean los 5 primeros días del mes. Del 1 al 5 vencen todos tus clientes. Llega el 5 y simplemente chequeas quién dejó de pagar para que puedas gestionar la posible cobranza. Aparte, que eso te va a ayudar porque si a 5 del mes tienes algún cliente que por algún motivo no pagó, tienes todavía por lo menos 25 días de gestión para que puedas cobrar efectivamente. ¿Ok? Temas muy importantes. Ángela presenta temas, casi todos los días está publicando cosas muy, muy simpáticas. ¿Cuál de las etapas crees que es la más o menos importante y qué oportunidades de mejora plantearía según tu propia experiencia? Yo creo que si les preguntara eso a ustedes o si nos estuviéramos haciendo todos esta pregunta y me preguntaran a mí, Juan Carlos, tú das la respuesta, yo creo que todas las etapas son importantes. Porque inclusive desde la venta tú tienes que vender al cliente la imagen de que tienes un producto que es sólido para él. Y cuando le hablas de una solidez del producto para el propio cliente, le estás hablando que es beneficioso para él, que el desembolso de ese crédito va a ayudar a desarrollar el proyecto, el sueño que tiene el cliente. Y que si hace caso a lo que le dice su asesor de créditos, va a tener un cronograma de pago sin ningún tipo de problemas y va a lograr lo que es un endeudamiento responsable que va a generar beneficios para él por el desarrollo de su crédito. ¿Ok? Me pareció muy simpático poderles compartir esto y pues nos vamos directamente. Han estado entrando y saliendo varias personas. Gracias, Carly y Isabel, por quedarse con nosotros. Espero que sea de su interés el curso porque de verdad que está bien, bien simpático. Y vamos a dar directamente a nuestra conferencia del día de hoy. ¿Ok? El día de ayer, cuando hemos conversado, a ver quién nos dice algo en el chat, parece que alguien nos está comentando algo. A ver, gracias, Carly, muchas gracias por estar acá. El día de ayer veíamos el primero de todos los riesgos que vamos a ver durante este curso, que es el riesgo operativo. Y en la última parte de la conferencia del día de ayer en la noche, perfecto, Carly, de verdad que con todo gusto. Bueno, aquí hay algo que has puesto que no puedo visualizarlo bien en el chat, pero cualquier tema que esté a nuestro alcance poderte apoyar, pues en buena hora estamos para poderte servir, no hay ningún problema. Recuerden, bueno, ojalá lo termine, bueno, hoy día lo vamos a ver en la segunda sesión que llegamos a hacer. Es una carita feliz. Ok, muchas gracias, bien. Mi correo electrónico es jpereiragil, Pereira con Y, Gil con GIL. Lo que no hemos tocado aún es el flujo de caja. Mira, pues, fíjate que, por ejemplo, en ese tema que lo estoy dejando siempre para la parte de la evaluación crediticia en sí, que hacemos varias sesiones, 6 u 8 sesiones de pura evaluación crediticia. Carly, déjame comentarte que hay unos archivos en Excel que los tengo a disposición. Con todo gusto me escribes y te los envío inmediatamente. No hay ningún problema en que yo lo comente de una vez, porque son temas que los vamos a ir viendo recurrentemente. En el tema de la evaluación crediticia, es importante que la toma de datos y el desarrollo de esta evaluación, tanto objetiva como subjetiva, te permitan determinar bien la capacidad y la voluntad de pago. A partir de ello, yo no he descubierto esta pólvora y estos archivos no son de propiedad intelectual mía, en realidad son de Caja Trujillo, se utilizan para una evaluación mucho más dinámica, mucho más rápida.
con todo gusto. J. Pereira Gil, Pereira con Y, Gil, G-I-L al final, J. Pereira Gil, @gmail.com en mi correo, por favor me escriben. Terminando la sesión, Carly, te los envío estos formatos. Mira, son 3 formatos que involucran, permíteme, son evaluaciones Pereira, no, es Pereira, ahí has puesto Pereira, aquí está apareciendo mi nombre, creo, aquí en la pantalla, debajo de mi cara en el monitor. A ver, lo voy a escribir mejor, ¿ok? J. Pereira @gmail.com. Le escribí 2 veces Gil, es J. Pereira Gil. J. Te comentaba que estos 3 archivos uno es una evaluación de negocio de abarrotes, que de verdad es el ejemplo tipo para una evaluación crediticia objetiva sobre todo. Hay una evaluación de confección de bolsas que en realidad el sector es producción, porque de verdad son evaluaciones totalmente diferentes, aunque muy parecidas en su estructura, pero la toma de datos en realidad es un poco diferente. Y el tercero es la evaluación de un negocio de servicios, que también viene a ser diferente. E inclusive dentro del tema de servicios, por ejemplo, el que estamos presentando en ese archivo es de una evaluación de negocio de servicio de tecnología, cómputo, saca de copias, un tema así. Pero, por ejemplo, como servicio es diferente a un servicio de transporte. ¿Ok? Entonces, sí, no hay ningún problema, escríbeme, terminando la sesión a las 8, inmediatamente te lo estoy enviando y de repente a las 9 podemos comentar algo en la nueva sesión. Les comentaba que el día de ayer que veíamos el inicio de este curso, habíamos visto el tema del desarrollo del riesgo operativo y había quedado pendiente dentro, como una consecuencia, digamos, del riesgo operativo, es enfrentar el riesgo de la continuidad del negocio. Muchos de los problemas que pueden existir en el desarrollo, en que permanentemente las entidades comerciales, diferentes tipos de negocios y el sistema financiero enfrenta, es la posibilidad de que ante cualquier tipo de problema generado a partir de cualquiera de los riesgos que se pueden enfrentar, sea de crédito, sea operativo, sea inclusive de mercado, la continuidad de negocios es un peligro latente que puede existir. ¿Por qué? Y me voy a remontar a algo que también veíamos el día de ayer, por ejemplo, en los acuerdos de Basilea, que son requerimientos de capital, que hace el sistema global de sistemas financieros para que todas las entidades del sistema financiero a nivel global, a nivel mundial, estén preparadas, tengan suficiente preparación de capital, de liquidez, patrimonialmente hablando, para enfrentar las posibles pérdidas ante situaciones, por ejemplo, como emergencias como la pandemia del COVID. Y aún con eso, no solamente procuren el poder afrontar las pérdidas, sino también tener la posibilidad de continuar el negocio por lo menos un año más. Entonces, el tema de la continuidad de negocio es algo que es permanentemente evaluado en todas las entidades financieras. Y desde temas muy sencillos, como por ejemplo, partir de que, por ejemplo, existen en las agencias del sistema financiero, en una agencia de un banco, un control dual respecto a claves y llaves para acceso a la oficina. Ni siquiera estoy hablando de bóveda, ¿ok? Para la apertura de la oficina, donde lo normal o lo común o lo que yo he manejado al menos en el tiempo que he sido gerente de agencia era que o yo podía tener la clave y mi jefa de operaciones, siempre he tenido jefes o jefas de operaciones, mi jefa de operaciones tenía las llaves o viceversa, yo tenía las llaves y ella tenía la clave. El problema era cuando cualquiera de los dos podía fallar al momento de la hora de la apertura. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Ok? Y es ahí donde ya entra una señal de alerta respecto al tema de continuidad de negocio. Para ello se toman algunas precauciones, algunas providencias para evitar que suceda el que no se abre o no se aperture la oficina en el tiempo y en la fecha, en el momento indicado. Porque eso realmente genera un problema serio y genera inclusive multas a las entidades financieras porque se puede reportar como una mala atención al cliente financiero.
Es por ello que las agencias, para que se aperture una agencia, no es que al banco se le ocurrió, bueno, vamos a abrir en esta esquinita una oficina del banco y viene y abre y saca su licencia del municipio. No, es todo un procedimiento que la superintendencia debe autorizar a que la entidad financiera fulano de tal aperture una agencia en tal locación. Pero por ello mismo es que el control sobre la apertura, cierre, mantenimiento, manejo de una agencia siempre tiene que ver con un monitoreo permanente, obviamente de la misma gerencia de operaciones de la entidad financiera como de la misma superintendencia de banca y seguros. Por eso, por temas de seguridad, este control dual. ¿Ok? Entonces, si alguien falla, siempre va a haber la posibilidad de que haya, por ejemplo, en el caso de la clave, una tercera persona anónima que sepa el manejo de la clave y otro juego de llaves ubicado, resguardado en una locación que podría ser otra agencia, en la caja fuerte o en la bóveda de otra agencia cercana a esa agencia que no se pudo abrir por diversos motivos. Por ejemplo, se retrasaría por ahí un poco el tiempo, pero finalmente se hace el proceso de continuidad de negocio en forma exitosa. ¿Ok? Por favor, tengan mucho ojo con el examen, porque hay cosas que pueden estar escritas como son cosas también que yo puedo estar mencionando para que ustedes tengan pleno conocimiento de lo que estamos desarrollando. ¿Qué es un plan de continuidad de negocio? Un plan de continuidad de negocio determina cómo puede continuar una empresa ofreciendo sus servicios en el caso de que por alguna circunstancia sus sistemas sufran algún problema. Y aquí ha sido muy sucinto, muy circunscrito solamente a un problema de sistemas. Podría ser un error humano, podría ser circunstancias diversas, se va el fluido eléctrico, no llegó el agente de seguridad o no llegó el policía que tenía que abrir. Por tema de seguridad podrías decidir no abrir. Joyce, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. El chat grupal corresponde a los que están, entiendo yo, y de repente me puedo ubicar, Joyce, me podría estar equivocando, pero el chat entiendo que corresponde a aquellos alumnos directamente de CAMEX, que tienen acceso al Zoom directamente. Usted está en un ambiente que es el Facebook Live, que es un poco más abierto para muchas más personas, y sin embargo recibe el mismo material, inclusive que lo está recibiendo las personas que están en el Zoom. ¿Ok? No hay ningún problema, usted puede continuar acá y cualquier duda, por favor, a ver, voy a poner acá mismo cualquier pregunta que tenga adicional, algún requerimiento que necesite, este es el correo electrónico de mi persona, se lo doy ahorita porque normalmente lo doy al final de la sesión, pero en este caso es el final de la sesión de las 10 de la noche, email.com. ¿Ok? Cualquier consulta, ese es mi correo electrónico, por favor, con todo gusto estamos a sus órdenes. ¿Ok? Igual para brindarles información acerca de la certificación y todo lo que ustedes pudieran requerir a partir de CAMEX directamente. ¿Ok? El plan de continuidad de negocios debe recoger las estrategias que sigue la empresa para cumplir los objetivos básicos del plan, que son continuar con los procesos de la empresa a pesar de sufrir un imprevisto, la caída del sistema, la caída del fluido eléctrico, por ejemplo. Reducir el impacto de cualquier incidente que pueda afectar el corte o interrupción de los servicios. Y esto, por ejemplo, esta última parte, no, Joyce, estoy a sus órdenes, con todo gusto, por favor, con toda confianza estamos para atenderlo y espero que sea de su agrado nuestros cursos. El día de hoy es el segundo día del curso de gestión integral de riesgos financieros. Les decía, esta segunda parte que dice reducir el impacto de cualquier incidente que pueda afectar el corte e interrupción de los servicios, tiene que ver directamente, por ejemplo, con el riesgo operativo. Y ese riesgo operativo, como tal, podría ocasionar pérdidas a la institución. Es por ello que parte de la mitigación de un riesgo de tipo operativo, en este caso, a partir del tema de enfrentar digamos, un riesgo denominado de continuidad de negocio, es que lo importante es que enfrentar este riesgo nos lleve a evitar mayores pérdidas, tanto para la institución en este caso como para los mismos clientes. Yo tuve que enfrentar, por ejemplo, una vez que habíamos soltado por tema de seguridad, porque en alguna oportunidad tuve una amenaza inclusive de secuestro cuando fui gerente de agencia en una entidad en Villa El Salvador. Nos instruían con los temas de seguridad y procedimientos y tal.
y se descubrió que finalmente, y es algo, no es que sea contra mi persona exclusivamente, yo me convertí en un héroe, no, no, no. Usualmente, bueno, en esa época por lo menos eran que se acrecentaban los temas de seguridad a partir de las campañas de Día de la Madre, de Fiestas Patrias o de Navidad, donde siempre los jefes de agencia, los administradores de agencia estaban propensos a poder sufrir algún tipo de atentado por el tema de seguridad para directamente el robo de tu agencia, ¿no? Entonces, por ahí seguridad descubrió que había por ahí un plan y cambiaron el tema del control dual. Quitaron a mí la responsabilidad, yo no tenía ni llaves ni claves y se lo pasaron a uno de nuestros analistas de crédito. Y es más, o sea, se comenzó a rotar durante un día sí, un día no, la posibilidad de que venga un administrador de otra agencia cercana, al cual le proporcionaba movilidad y todo, y venía, hacía la apertura de mi agencia, y en algún momento me sucedió también con él, también tuve que ir a hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te demoras en abrir tu agencia y viene un señor de aquellos clientes que nunca faltan y que tenemos que atender y de la mejor manera posible, que están apurados o que realmente tienen programado su día de tal forma que dicen a las 9 voy al banco, hago el pago, hago el retiro, lo que tenga que hacer en la caja o en el banco y inmediatamente tengo mi cita con el médico en el seguro. Si no llego a tal hora a mi cita con el médico en el seguro, voy a perder la cita. Y de verdad podría suceder un problema bien grande para esa persona. Por eso el tema de la continuidad de negocios no es solamente lo que pueda afectar y generar pérdidas a la institución financiera, sino también generarle problemas e inconvenientes a nuestros clientes. Y lo que menos queremos es que el cliente se vaya insatisfecho. Ojo, y sobre todo en ese tema, la insatisfacción del cliente no tiene nada que ver con que le digas siempre sí o en algún momento le digas no. Un cliente, aun cuando le deniegues el crédito, puedes lograr que se vaya satisfecho. Fíjense ustedes que en esta coyuntura que tenemos, con esta medida que está, con esta ley aprobada en Usura que dice que vamos a poner topes, bueno, ya ha sido observada por el Ejecutivo, y de una u otra forma orienta hacia que el cliente pueda desertar de nuestras instituciones financieras. Les aseguro, no tengo números exactos, pero estoy casi totalmente seguro que mucho del descontento que puede sentir un cliente no pasa necesariamente por el tema estrictamente monetario. Para ellos, un producto financiero, llámese un crédito, por ejemplo, es caro, no necesariamente por la tasa de interés, sino porque el cliente está dispuesto a pagar esa tasa de interés siempre y cuando tenga un buen servicio. Porque lo que está pagando no es el papelito que le dieron el cronograma o la plata que le dieron. No, el cliente quiere sentirse seguro. Ustedes se imaginan qué sintieron los clientes ni siquiera el 17, tal vez tampoco el 18 de marzo del 2020, cuando se dieron las primeras normativas de restricciones, de confinamientos. El 19, la siguiente semana ya, el 21. Y ahora mis ventas comenzaron a caer. No estoy vendiendo como antes. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le pago al banco? ¿Dónde está el señor Pereira? ¿Dónde está la señorita Carmen? ¿Dónde está Joyce, mi asesora de créditos? ¿Dónde están? Y es ahí donde comienza el descontento del cliente, que posiblemente venía descontento ya desde antes, pero ahora era mucho más acentuado porque los apretaba la situación de pandemia que se estaba generando, que se está iniciando. A no saber, la incertidumbre y no saber qué va a pasar. Mucha de esa incertidumbre, nosotros hemos sido los responsables por no haber respondido inmediatamente. Carly, Isabel, Mabel, Joyce, pueden ser excelentes analistas de crédito y antes de la pandemia tenían excelentes resultados. Pero les aseguro que nadie, ninguno de nosotros tenía una bolita mágica para decir, oye, se viene esta pandemia y los negocios se van a cerrar y van a comenzar a caer las ventas. ¿Dónde estábamos nosotros? Y voy a regresar y de verdad que le voy a caer antipático con esto. ¿Dónde están los cronogramas de pago acompañados de un flujo de caja oportuno que les hicimos? ¿Les hicimos? Habíamos realizado ese análisis de sensibilidad que en este momento de pandemia nos serviría tanto para prever que el cliente podría tomar este u otro rumbo para evitar la caída de su negocio.
Esas son las llamadas a reflexión. Y que tiene que ver con la continuidad de negocio, por supuesto. Porque si el cliente deja de pagar, tus ingresos se van a reducir y vas a tener serios problemas para poder, por ejemplo, pagarle a los clientes de ahorro que tiene tu institución financiera. Continuidad de negocio. ¿Qué es el BCM dentro del tema de la continuidad de negocios? Es el Business Continuity Management, la gerencia de continuidad de negocio. O la gestión de la continuidad de negocio es el proceso que se realiza para mantener la continuidad de negocio ante situaciones que impidan o interrumpan los servicios. ¿Por qué implementar un plan de continuidad de negocio? Como ya hemos visto, dos objetivos del plan de continuidad de negocios son continuar con los procesos y minimizar el impacto de las incidencias, o sea, que la pérdida, que el problema no sea tan grande ante situaciones de interrupción o cese de la actividad empresarial. La gran dependencia de las empresas con las tecnologías hace que las incidencias pueden ser causadas por múltiples factores de riesgo, por lo que disponiendo de un plan de contingencias estarán preparadas para lidiar, para poderlos enfrentar permanentemente. Y en realidad, esto es solamente una parte del tema de una gestión integral de riesgos, porque la gestión integral de riesgos te prepara inclusive, dentro del tema del riesgo operativo, a enfrentar la posibilidad de continuidad de negocio. O sea, la administración, la gestión del riesgo, acompañadas obviamente de esa medición que se requiere, para lo cual tienen los parámetros de medición, te debe llevar a que primero reduzcas el impacto. Reducir el impacto en riesgo significa reducir las pérdidas que el riesgo te puede llevar a tener. Pero para reducir el impacto hay forma de mitigación, porque el riesgo no desaparece, ya les dije, no hay riesgo cero, el riesgo se mitiga. La mitigación del riesgo te debe llevar a la disminución de las pérdidas. ¿Ok? Los principales beneficios que se obtienen al implementar un plan de continuidad y contingencias de un negocio son los siguientes. Primero, conocer e identificar los factores de riesgo y amenazas. ¿Ok? Conocer e identificar los factores de riesgo y las amenazas. Se dispone de un tiempo determinado para la recuperación del servicio. Por ejemplo, estamos hablando de temas tecnológicos o de cortes, por ejemplo, del fluido eléctrico. Ante una incidencia se conoce el tiempo que se tarda en volver a la normalidad. Se prioriza la protección de los activos, del más valioso al menos valioso. Por ejemplo, aquí, ante un tema, por ejemplo, de un incendio, de un incidente de esa naturaleza, ¿qué tienes que proteger en tu agencia? Los valorados, por ejemplo. Los valorados y la información. Por lo cual, por ejemplo, existen las posibilidades de establecer backups de información y tener la copia de ese backup en un escenario, en una locación diferente a de donde está saliendo para evitar la posibilidad de un tema, por ejemplo, de un incendio. O que los pagarés no se guarden necesariamente en la agencia, sino tengan un almacén central de pagarés como tienen en algunas otras instituciones, aunque la gestión de estos valorados, por ejemplo, debe tener también un manejo oportuno. Y les comento algo, por ejemplo, trabajando para el proyecto de Jorge Chávez en Surco, se obtuvo un crédito individual para cada uno de los asociados, se obtuvieron 121 operaciones de crédito que generaron obviamente 121 pagarés firmados con el aval de la propietaria del terreno de Surco. Entonces eran 121 pagarés con 121 firmas de clientes y con la firma del presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios Jorge Chávez. Se hizo ese crédito con una caja municipal y finalmente, en el transcurrir del crédito, la asociación se transformó en una sociedad anónima e hizo contactos con otra caja municipal que dijo, mira, yo te voy a dar tanto, por lo tanto vamos a comprar la deuda de los que aún no han terminado de pagar con la anterior caja municipal. No voy a decir los nombres porque sí tengo que comentar algo que es lamentable para mí. Cuando se hizo esto, la caja que tenía esos saldos aún pendientes, que eran alrededor de 7 u 8 millones de soles, tomó una mala actitud, una pésima actitud para con nuestra entidad, porque ante la compra de deuda dijo, bueno, ya compré deuda, ya, dame los pagarés cancelados. Nunca nos entregó los pagarés cancelados. Que vengan mañana, que pasado, que mi mamá me dijo, que el directorio lo tiene que ver, que montones de excusas. Ya que en el sistema esté cancelado el crédito, está bien, pero el cliente no entiende eso, el cliente quiere ver el documento, el papel que tenga el sello que diga cancelado.
No, y uno de los principales argumentos, y a lo que venía para comentarles esto, es que decían, no, nuestros pagarés no están en nuestras agencias, que de por sí ya habían hecho una chanfaina con eso, porque cuando comenzaron a desembolsar los créditos, no era posible que por darle a todas sus agencias la cobertura de 121 operaciones crediticias, que no es un grupo desdeñable, no era posible que, estando concentrados todos en el cono sur de Lima, los clientes, llámese, bueno, no solamente con nosotros, porque habían clientes en Surco, pero mayoritariamente estaban en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Y no era posible que asignen asesores de créditos de comas para que tengan un crédito de Villa María del Triunfo. De por sí, ya desde ahí estaba de verdad una patada la forma como lo había manejado en términos operativos, en términos logísticos. ¿Qué pasa? Yo les decía, ¿cómo pueden hacer esto? Le digo, ¿qué pasa si este cliente de Villa María entra en problema de morosidad? Ah, no, tiene un aval. Entonces, ellos no se encargaban, ya desde ese saque, desde el comienzo nos daban a entender que ellos no se iban a encargar de la gestión de cobranzas. Ya era un problema serio, de verdad. Entonces, finalmente, enviamos esta carta notarial y nunca nos hicieron llegar. Nunca nos hicieron llegar. Y ese es otro tema respecto al tema de la gestión de cobranzas que sí lo voy a comentar oportunamente porque no se hacían cargo, pues. Como había un fondo de seguro, un fondo de garantía, que decía que si el cliente se demora más de 8 días en pagar su cuota, se tomaban plata de ese fondo de garantía, se pagaba la cuota, pero el aval, que era la asociación, debía reponer ese fondo de garantía como del lugar. Entonces, no importaba, me habían dado a mí, que yo era asesor de crédito de comas, un cliente que lo vi una vez nada más cuando tuve que hacerlo venir desde Villa María del Triunfo hasta mi agencia de comas para que desembolse su crédito y firme el pagaré. Si no pagaba, pues fondo de garantía y no había problemas. No, nunca lo volvieron a ver a su cliente. Temas de controles operativos que tienen que ver con el manejo necesariamente mal llevado de parte de una agencia, de una jefatura. Aumenta la competitividad al recuperarse rápidamente antes que la competencia. Pero imagínense que tu agencia está en una cuadra donde hay 3 o 4 agencias del sistema financiero de diferentes entidades. Se cae el fluido eléctrico en la zona y tú eres la única agencia que cuentas con un motor que te permite levantar el sistema. Punto. Ese es un tema, por ejemplo, de imagen, que tiene que ver con la continuidad de negocio. Tú ya aperturaste nuevamente tu agencia, las puertas de tu agencia, mientras los otros todavía no pueden iniciar operaciones. Imagínense la opinión del cliente. Uy, tal banco, no. Vamos a acá, mire, por acá, estos se han preocupado de tener su motorcito, ¿no? Y es coloquial, así de coloquial es como lo comentan los clientes, y ustedes lo saben. Permite localizar puntos vulnerables de la infraestructura y aplicar medidas correctoras. Y se garantiza la continuidad de los procesos empresariales. ¿Ok? Esos son puntos que parecen posiblemente muy ligeros, hasta muy, no sé, muy simples de resolver, pero de verdad pueden llegar a generar problemas serios. La continuidad de negocio debe pasar por diferentes fases. Son tres fases que tiene el sistema de continuidad de negocio, las fases de un plan de continuidad de negocios. Primero, determinar el alcance. En esta primera fase hay que determinar aquellos procesos, sistemas o activos que son fundamentales para la empresa. O sea, debo determinar que el fluido eléctrico es prácticamente un activo para mi empresa y no lo puedo perder. Y debe estar en buenas condiciones, los equipos de cómputo deben estar, el área de tecnología, de TI, de sistemas, debe ser el área que mejor funcione en nuestra entidad financiera. Puede faltar un jefe de agencia, puede faltar un jefe de operaciones, pero un cajero lo puede reemplazar. Puede faltar un cajero y el jefe de operaciones lo puede reemplazar. Puede faltar el jefe de agencia y el jefe de operaciones lo puede reemplazar. Pero ¿qué haces aún con estas faltas si tu sistema es malo? Por más que tenga los reemplazos adecuados, no hay sistema que te ayude. Por ejemplo, eso es importante. En esta primera fase, nuestro plan de continuidad de negocios debe decir lo siguiente: debo proteger sí o sí, hasta con mi vida, el sistema tecnológico de la empresa. Por ejemplo, se me ocurre una idea. Segunda fase, proteger los bienes físicos, por ejemplo, pagarés, valorados, chequeras,
tarjetas, los backups en físico, por ejemplo. Esas tomas de decisiones son importantes. Oye, Juan Carlos, pero mira, yo soy cajero de una entidad financiera. Juan Carlos, yo soy jefe de operaciones. Juan Carlos, yo soy analista de crédito. ¿Qué me importa lo que me estás diciendo? Sí te importa. ¿Por qué? Primero, y ese podría ser un tema hasta personal lo que le voy a decir. Si a ustedes les interesa su carrera y tienen la intención de hacer una carrera seria en el sistema financiero, deben aprender, deben ser conscientes que ustedes deben caminar un camino. Valga la redundancia, inclusive. El día miércoles, que nos tocaba el curso de Administración Bancaria Integral, veíamos el perfil del gerente. Y sabemos que el gerente no es que termina la universidad en el tercio o quinto superior y ya, ven tú, el mejor, ya, tú vas a ser mi gerente. No funciona así. El gerente debe caminar todo un camino. Un camino que va de la mano con el conocimiento, ¿ya? Administrador, economista, contador, primer puesto, PhD y tal, pero debe caminar un camino que ese bagaje de conocimientos lo vaya cultivando, incrementando, nutriendo de habilidades blandas o duras, de situaciones de desarrollarse en comunidad, por ejemplo, de trabajar en equipo, de cumplimiento de metas. ¿Ok? Entonces, conocer este tipo de cosas los va a hacer saber que tienen que ser importantes e imprescindibles dentro de las instituciones. Mañana, oye, yo ya sé algo. De repente no estoy haciendo un máster en esto, ¿no? De repente no estamos haciendo un máster en esto, pero estamos dando habilidades duras. Las habilidades duras tienen que ver precisamente con tu conocimiento. O sea, tus habilidades blandas son las que vas adquiriendo en el transcurrir de tu vida, pero las habilidades duras, transcurriendo respecto a comportamiento, a forma de cómo te correlacionas o interrelacionas con las personas. Pero las habilidades duras son ese curso de cálculo matemático, ese curso de matemática financiera avanzada, esas son habilidades duras. Tus conocimientos. Porque son tan duras que las tienes ahí internalizadas, las aprendiste y aprendiste, son dos términos, aprender de conocer. Me conozco la tabla del 1 al revés del derecho, por ejemplo, y aprendiste porque puedes desarrollar esa tabla del 1 sin necesidad de tener el libro al costado. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende, Carly? ¿Me confirmas, por favor? Joyce, ¿todo bien? ¿Sí? Ah, bacán. ¿Sí? Porque hoy en día escuchamos hablar tanto de esto. Habilidades blandas, habilidades duras. Y lo que les gusta a mucha gente, y yo, de verdad, soy medio renegón, soy medio mal geniado con algunas cosas, pero es importante saber que hay cosas que podemos desarrollar sin necesidad de entrar en detalles que involucren comportamientos malos. Ah, no, yo soy un nativo digital. No, yo soy un millennial y ningún jefe me va a decir lo que yo tengo que hacer. Lamentablemente, tienes que hacerlo así. Porque es la necesidad dentro, por ejemplo, del perfil del gerente que veíamos el día miércoles, es la apertura y la posibilidad de adaptarse a posibles cambios. Amén del conocimiento, de una visión estratégica, de una visión global del negocio, de la capacidad de poder administrar recursos como por ejemplo el recurso humano. ¿Ok? Entonces, eso te va nutriendo por aquí. Estás invirtiendo tu tiempo, Carly, por ejemplo, Isabel, Mabel, Joyce, están invirtiendo un tiempo que podrían estar haciendo otra cosa de repente más provechosa, pero dicen, no, aquí hay conocimiento y esto, por muy leve o suave que sea, me está dando la oportunidad de conocer un poco más que de repente lo puedo desarrollar más, puedo comenzar a investigar, o le puedo preguntar al mismo profesor a través de su correo electrónico cómo podemos implementar este o tal o cual conocimiento. Siempre con la salvedad de que aquello que yo no sepa, porque no voy a saber todo, eso es evidente, si no lo encuentran conmigo, lo podemos buscar igualmente. Igualmente yo puedo ayudar a ese nutriente. Para mí es fenomenal trabajar con gente tan joven como ustedes,
porque estoy trabajando sobre el desarrollo mismo de ustedes profesionalmente. Y eso es el mejor consejo que les puedo dar. Tomen lo que les da el conocimiento. Yo podría estar haciendo una charlatanería de primera línea, tía, de verdad. Pero lo importante es que ustedes terminen su clase, chapen los conocimientos o las experiencias que yo les puedo brindar y lo contrasten contra la realidad. Ese es otro de nuestros objetivos en estos cursos, ¿ok? Primero, determinábamos el alcance. Para determinar el alcance del plan de continuidad decíamos cuáles son nuestros activos más preciados y a los que debemos tener mayor cuidado. Segundo, el análisis de impacto y de riesgos. El BIA, Business Impact Analysis. ¿Qué tiene que ver? Ayer lo veíamos el BIA como otra de las formas de medición del riesgo operativo, pero es otra cosa totalmente diferente, al mismo tiempo involucrado la continuidad de negocio dentro del tema del riesgo operativo. El análisis de impacto de riesgos, el BIA, o análisis de impacto sobre el negocio. En realidad es un documento que recoge los requerimientos en recursos y tiempos en los distintos procesos que abarca el plan de continuidad. Es decir, mi plan de continuidad dice, mi alcance es primero identificar los activos. Primero, para eso, ¿qué recursos necesito? Perfecto. Segunda fase, dentro del análisis de impacto y de riesgos. A ver, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué recursos tenemos para estas reacciones? A eso se refiere el Business Impact Analysis. Dentro de este documento se medirán variables como el tiempo de recuperación de un proceso hasta ser restaurado. O sea, dentro de esta parte de determinar los recursos que se requieren es determinar, ya, perfecto, se cae el sistema. Dependiendo, si se cae por esto, tenemos este tiempo de recuperación. Si se cae por acá, este tiempo de el RTO. También los recursos empleados en cada situación de contingencia, sean humanos o sean tecnológicos. El tiempo máximo tolerable de la caída del servicio, el MTD. O sea, ¿saben qué? A nuestros clientes los mantenemos en la agencia porque estimamos que en 15 minutos se resuelve el problema del sistema. Pero pasan los 15 minutos y de acuerdo a tu manual te dice que tienes un tiempo máximo tolerable para la caída de servicio. No puedes tener todo el día tus clientes en la agencia. Llega el momento en que sabes que esto va a ser irreparable por lo menos hasta el día de mañana. Muchas gracias, por favor disculpen, emites un comunicado, pones un aviso en la puerta y dices, ¿sabe qué? Por tal tema, como lo hacían muchas agencias, por ejemplo, a raíz del tema del COVID, se descubrió que había una persona infectada de COVID en alguna agencia y se cerraba la agencia por 10, 15 días. Entraban todito el personal de esa agencia en cuarentena, por ejemplo. El tema del COVID ha puesto en jaque muchos temas de la evaluación de los planes de continuidad de negocio, de verdad. El nivel mínimo de recuperación de una actividad para ser considerada recuperada, es decir, el sistema se ha recuperado y bueno, pero no podemos encender por un tema de, no sé, de fluido eléctrico. Sí se ha recuperado, pero no como para encender las 20 computadoras de la agencia. Vamos a encender las 3 principales, 2 cajeros y una de jefe de operaciones, punto. Que pueden atender la operatividad, el ida y venida, la entrada y salida de dinero, por ejemplo. La dependencia entre procesos y el impacto que produciría en la empresa la pérdida de datos. Porque la caída de sistemas, por ejemplo, puede llevar a perder datos de los clientes. Y eso sí es una pérdida bastante grave. ¿Ok? En los escenarios que podemos tener, Business y Continuity Plan, plan de continuidad de negocio en base a escenarios, disciplinas de un business, la administración de incidentes, el manejo de la crisis, la recuperación de negocios y tecnología. ¿Qué escenarios tendríamos? Perdón. Imposibilidad de acceso o abandono súbito de las instalaciones. Falla de infraestructura básica. Eventos de un daño mayor, por ejemplo, un incendio puede ser. Y la indisponibilidad del personal crítico, estratégico y operativo. El Business Continuity Plan, el BCP, no es el banco de crédito, es el Business Continuity Plan, es el análisis basado en el riesgo que me provee de la posibilidad de generar acciones adecuadas para responder y controlar cualquier situación que atenta contra la operatividad o la operación regular de una empresa. En este caso, de la agencia, de una entidad del sistema financiero. ¿Ok? Finalmente, la tercera fase del plan de acción de la continuidad de negocio es en sí mismo el plan de acción, que se debe crear un plan de respuesta y recuperación para cada uno de los elementos identificados como críticos. Todo este proceso debe generar una serie de documentos
donde se recoge el plan de acción en caso de alguna contingencia, que debe llevarnos a la recuperación de entornos, que son los planes relacionados con la recuperación de entornos o sistemas de trabajo, por ejemplo, la recuperación de correos electrónicos, de sistemas operativos y similares. Procedimientos técnicos, que en estos documentos se recogerá las acciones a llevar a cabo para gestionar y recuperar una infraestructura, sistema o entorno. Por ejemplo, y lo que le decía hace un rato, se recogerá el sistema de copia de seguridad indicado cómo, cuándo y dónde se realizan los distintos backups. Los planes de crisis. En este documento se incluirán las decisiones que hay que tomar ante una situación de crisis, evitando cometer errores por precipitación o por falta de decisión. Por ejemplo, cómo activar un disaster recovery ante una situación de emergencia. El disaster recovery es la recomposición ante sistemas de desastre. Tenemos, a ver, siempre sucede esto, porque regresemos, a ver, perdón. La fase 1. Defines los roles, las funciones y las competencias. En la fase 2, defines las políticas BCP, el Business Continuity Plan, los esquemas documentarios, el procedimiento del Business Continuity Plan, los esquemas de medición. Tienes una fase 3, que es análisis de los documentos diferentes, los análisis de riesgos y los diseños de estrategias, y incluye una fase 4, que habla de los planes en proceso, del diseño de los planes de pruebas de escritorio y los documentos de auditoría al Business Continuity Plan. Se nos acabó la hora, chicos, chicas. Nos encontramos de aquí en un ratito nada más a las 9. Espero que este curso sea de su completo agrado. Cualquier cosa, por favor, ya saben, jpereiragil@gmail.com. Estoy totalmente a sus órdenes. De verdad que es un gusto estar con ustedes. Por favor, lávense las manos, mantengan la distancia social. Si no tienen que salir de su casa, no salgan, de verdad. Procuremos cumplir la normativa. De esto tenemos que salir, pero tenemos que salir todos. Es un gusto siempre estar con ustedes. Utilicen adecuadamente la mascarilla. Hay un chat por acá. A ver, veamos qué nos dicen en el chat. Bacán, sí, Isabel, con todo gusto, para que podamos charlar y lo que necesiten estoy a sus órdenes. Estoy a su disposición. Nos vemos de aquí en un ratito, en unos 55 minutos aproximadamente a las 9, inicia la sesión número 4 de nuestro curso de gestión integral de riesgos. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias.